Bueno, entonces secundarios que son electrones que desprende la muestra, ¿vale? Salen de esa capa de oro. Podríamos ver también electrones retrodispersados, que serían los electrones del haz que llegan a la muestra, golpean la muestra y salen rebotados, ¿vale? Rebotan contra esa capa de metal. Es necesario darle el metal porque si no, una muestra biológica, digamos en general, emite muy pocos electrones secundarios. ¿Vale? Ah, ya vais a poner. Y ahora aprietas un tornillito, una llave una cada uno, a los lados, ¿vale? Una vuelta. Sí, hasta aquí. Bueno,